La mansión Beltrán ya no era un lugar de sombras, sino de luz. Arturo había abierto sus puertas a Lucía, quien ahora estudiaba y soñaba con un futuro mejor. Mariana, siempre a su lado, se convirtió en su segunda madre. Una tarde, Lucía se sentó en el jardín con Arturo. Él la miró con orgullo. «Perdóname por todos los años que no estuve contigo», susurró. «No importa, papá», respondió ella con una sonrisa. «Lo importante es que estamos juntos ahora». El sol se ocultaba en el horizonte, bañando la escena con tonos dorados. La niña escondida ya no estaba sola. Ahora era la hija reconocida de un millonario, pero, más que eso, era una hija amada. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas. Déjanos en los comentarios desde donde nos ves, y en el siguiente capítulo te enviaremos un saludo especial. Comparte este video para que más personas conozcan esta historia llena de drama, verdad y esperanza. Y así, con justicia y redención, se cerraba la historia de un secreto que el tiempo no pudo enterrar. El imponente Arturo Beltrán, dueño de una de las fortunas más grandes de la ciudad, siempre fue visto como un hombre ejemplar, exitoso, elegante y padre amoroso de su único hijo, Daniel, un joven brillante que estudiaba en el extranjero. La prensa lo veneraba como el millonario perfecto, pero detrás de ese rostro público existía una verdad que muy pocos conocían. Años atrás, antes de casarse con su difunta esposa, Arturo había tenido un romance secreto con una joven humilde llamada Camila. De esa relación nació una niña, Lucía, a la que Arturo nunca conoció realmente. Por miedo al escándalo y a la presión de su poderosa familia, su madre, la estricta doña Elvira Beltrán, hizo desaparecer toda huella de aquella niña. Ordenó a Camila que desapareciera con su hija a cambio de una fuerte suma de dinero, prometiéndole que así ambas podrían sobrevivir sin ser perseguidas. Camila aceptó con lágrimas, pero nunca dejó de decirle a Lucía quién era su verdadero padre. La niña creció en los barrios humildes de la ciudad, escuchando las historias de un padre poderoso que jamás supo de su existencia. El destino comenzó a moverse el día en que Lucía, ya adolescente, se aventuró a la parte alta de la ciudad para vender flores en la calle. Allí, frente a un semáforo, vio descender de un auto lujoso a un hombre de porte imponente, Arturo Beltrán. La sangre le ardió en las venas, porque el rostro de ese hombre era el mismo que había visto tantas veces en los retratos de revistas que su madre guardaba en secreto. Ese es él, murmuró Lucía, con la voz entrecortada. Lo observó caminar con paso seguro, rodeado de asistentes. El corazón le dio un vuelco. No sabía cómo acercarse, cómo decirle que ella también llevaba su sangre. Esa misma noche, en la mansión Beltrán, Arturo recibió una llamada que removió su pasado. Camila, su viejo amor, estaba enferma de gravedad. Apenas podía hablar, pero con voz débil le pidió que se encontraran. «Necesito que la conozcas antes de que sea demasiado tarde», le rogó. Arturo, confundido, sintió que un viejo secreto estaba a punto de salir a la luz. Al día siguiente, Lucía llegó al hospital justo a tiempo para tomar la mano de su madre. Camila, con lágrimas en los ojos, le entregó una carta. «Esta carta es para él. Ha llegado la hora de que sepa la verdad». Lucía lloraba desconsolada. «¿De quién hablas, mamá?». Camila apenas pudo sonreír. «De tu padre, Arturo Beltrán». Y con esas palabras, la vida de Lucía cambió para siempre. La carta pesaba en las manos de Lucía como si fuese de plomo. Era un simple sobre blanco, escrito con la caligrafía delicada de su madre, pero dentro guardaba una verdad capaz de sacudir los cimientos de toda una familia poderosa. En la habitación del hospital, el silencio era interrumpido solo por el pitido intermitente de las máquinas. Camila, su madre, respiraba con dificultad. «Prométeme que se la entregarás», susurró. «Arturo, mereces saber que existes». Las lágrimas recorrían las mejillas de Lucía. «¿Y si me rechaza? ¿Y si no me cree?». Camila apretó con debilidad la mano de su hija. «El corazón no se engaña, hija. Cuando te vea, sabrá la verdad». Pocas horas después, Camila cerró los ojos para siempre. Lucía se quedó sola en el mundo, con el sobre en la mano y el corazón lleno de incertidumbre. Al día siguiente, armada de valor, Lucía fue hasta la mansión Beltrán.
Se plantó frente al imponente portón de hierro que custodiaba la propiedad más lujosa de la ciudad. Desde afuera podía ver los jardines perfectos y la fachada de piedra blanca que parecían sacados de otro mundo. El guardia la miró de arriba abajo con desconfianza. Su vestido sencillo y sus zapatos gastados no encajaban en ese entorno. ¿A quién buscas?, preguntó con voz seca. Lucía apretó el sobre contra su pecho. Al señor Arturo Beltrán. Es algo personal. El guardia soltó una carcajada. ¿Tú? ¿Personal con el patrón? Anda, muchacha, sigue tu camino antes de que me vea obligado a sacarte. Lucía quiso insistir, pero la puerta permaneció cerrada. Su corazón ardía de impotencia. Lo que no sabía era que alguien la había visto desde una de las ventanas de la mansión. Doña Elvira Beltrán, la madre de Arturo, estaba revisando documentos en su despacho cuando notó la figura de la joven en la entrada. Sus ojos se entrecerraron. Había algo inquietantemente familiar en el rostro de aquella muchacha. Con el corazón acelerado, bajó apresurada y llamó al guardia. ¿Quién era esa chica?, preguntó con frialdad. Una cualquiera, señora. Dijo que buscaba al patrón. Doña Elvira palideció. La sangre le hirvió al recordar el pasado que había intentado borrar. No puede ser, pensó. Esa debe ser la hija de Camila. En ese instante tomó una decisión. Arturo no debía saber nada. Ella había sacrificado demasiado para mantener intacta la reputación de la familia Beltrán. Esa misma noche, Lucía regresó decidida a esperar. Se quedó cerca de la mansión, escondida tras unos árboles, hasta que finalmente vio como un auto lujoso se detenía en la entrada. De él descendió Arturo Beltrán, imponente como siempre, con el porte de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a sus pies. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Apretó el sobre con fuerza y corrió hacia él. «Señor Beltrán», gritó. Arturo se volvió sorprendido al ver a aquella joven acercarse entre lágrimas. «¿Quién eres?», preguntó con gesto desconfiado. Lucía jadeaba, luchando contra el miedo. «Mi nombre es Lucía», sostuvo el sobre temblando. «Esta carta es de mi madre, Camila. Ella me pidió que se la entregara antes de morir». El rostro de Arturo se endureció al escuchar aquel nombre. Camila. Un recuerdo profundo lo atravesó, risas compartidas en un pequeño apartamento, la dulzura de una mujer que lo amó sin pedir nada a cambio. Estiró la mano para tomar el sobre, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz cortante interrumpió la escena. «Arturo». Era doña Elvira, que había salido apresurada al escuchar el ruido. Se plantó entre ellos como un muro. «¿Qué significa esto?», preguntó con frialdad, mirando a Lucía con desprecio. «Señora, yo solo quería entregar esto a mí». Lucía se detuvo. No podía pronunciar padre frente a esa mujer. Doña Elvira le arrebató el sobre de las manos y lo sostuvo con firmeza. «No tienes derecho a estar aquí», dijo en voz baja, pero cargada de veneno. «Escucha bien, muchacha, Arturo no necesita saber nada de ti». Lucía, horrorizada, intentó recuperar el sobre. «Es su derecho. Mi madre se lo confió». Elvira la interrumpió con un gesto de desprecio. «Tu madre ya está muerta, y su recuerdo no tiene cabida en esta familia. Aléjate de nosotros, o me aseguraré de que lo lamentes». Arturo, confundido, intentó intervenir. «Madre, ¿qué está pasando aquí?». Pero Elvira, astuta, sonrió con calma. «Nada, hijo. Solo una muchacha confundida que ha perdido a su madre y busca ayuda. Yo me encargaré de resolverlo». Con un movimiento firme, empujó a Lucía hacia la salida. «Vete y no vuelvas», le susurró al oído con tono amenazante. Lucía se quedó paralizada, con lágrimas en los ojos, viendo cómo la puerta se cerraba frente a ella una vez más. Dentro de la mansión, Arturo no dejaba de pensar en aquella joven. Había algo en sus ojos, algo en su voz que lo inquietaba. «Madre, ¿qué me ocultas?», preguntó con suspicacia. Doña Elvira fingió indignación. «Por Dios, Arturo, ¿acaso no confías en mí? Esa niña solo quiere aprovecharse de ti, como tantas otras. No vuelvas a darle importancia». Pero Arturo no quedó convencido. Mientras tanto,
Lucía regresó al pequeño departamento vacío que había compartido con su madre. Se dejó caer sobre la cama, abrazando la almohada aún impregnada con el perfume de Camila. Lo intenté, mamá, lo intenté. Aún así, en el fondo de su corazón una chispa de esperanza seguía viva. Sabía que aquel hombre, su padre, había sentido algo en ese breve encuentro. Y estaba dispuesta a intentarlo cuantas veces fuese necesario. Lo que Lucía ignoraba era que ahora se enfrentaba a un enemigo poderoso, doña Elvira, la mujer que había decidido borrar su existencia del mapa. Esa misma noche, en el despacho de la mansión, Elvira quemó la carta en la chimenea. Mientras las llamas devoraban las palabras de Camila, susurró con frialdad: «Nadie sabrá la verdad. Nadie». Pero las cenizas, que volaron por la chimenea hacia el cielo, parecían llevar consigo una promesa: la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. La ciudad amaneció cubierta por una fina neblina que parecía presagiar secretos ocultos. En la mansión Beltrán, Arturo se levantó inquieto, con la imagen de la joven en la entrada aún grabada en su memoria. Aquellos ojos, había visto algo en ellos, una chispa que lo estremecía. Algo imposible de explicar. Mientras desayunaba, intentó concentrarse en los reportes de la empresa, pero no pudo. La voz de Camila regresaba a su mente como un eco lejano: «Si algún día tengo una hija, llevará mi sonrisa». El café se le enfrió entre las manos. «No puede ser», murmuró. ¿Será posible? En un rincón humilde de la ciudad, Lucía revisaba una caja de recuerdos que su madre había guardado celosamente bajo la cama. Entre fotos viejas y cartas, encontró un retrato amarillento, Camila sonriendo, abrazada a un joven Arturo Beltrán, mucho antes de que se convirtiera en el magnate que era ahora. La prueba era clara. Si podía mostrarle esa foto, Arturo no tendría cómo negarlo. Tarde o temprano sabrá la verdad, se dijo Lucía, con la determinación en los ojos. Sin embargo, también sabía que doña Elvira haría todo lo posible para evitarlo. En la mansión, Elvira observaba desde su ventana. Sus manos, decoradas con costosos anillos, se aferraban con fuerza al bastón de marfil. Estaba decidida a mantener su secreto a toda costa. Llamó a su asistente de confianza, Ramírez, un hombre de mediana edad que le debía todo. «Esa muchacha no debe volver a cruzar esas rejas», ordenó con tono frío. «Entendido, señora», respondió Ramírez, bajando la cabeza. Elvira se sirvió un té con calma. «Haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo. Él no debe cargar con un error del pasado». Pero en el fondo, lo que realmente temía no era el dolor de Arturo, sino perder el control sobre él. Desde joven había manipulado cada decisión de su hijo, y la aparición de Lucía amenazaba con desmoronar ese imperio construido con mentiras. Esa tarde, Arturo visitó a su hermana menor, Mariana, una mujer mucho más sencilla y empática que Elvira. Compartían una complicidad que siempre lo reconfortaba. «Hermana, necesito tu consejo», le confesó Arturo. «¿Qué ocurre?», preguntó Mariana, sirviendo 2 tazas de café. Arturo respiró hondo. «Una joven se presentó ayer en la mansión. Dijo que era hija de Camila». Mariana dejó la taza en la mesa, sorprendida. «¿De Camila? ¿Tú, Camila?». Arturo asintió, con la mirada perdida. «Traía una carta, pero mi madre la interceptó. No pude leerla». Mariana entrecerró los ojos. «Arturo, tú sabes cómo es mamá. No confíes ciegamente en lo que ella te diga. Quizás esa muchacha, quizás de verdad sea tu hija». El silencio llenó la sala. Arturo se llevó las manos al rostro, luchando con la idea. «¿Y si es cierto, Mariana? ¿Y si tengo otra hija y nunca lo supe?». «Entonces más vale que lo descubras», respondió ella con firmeza. «Porque si esa niña es tu sangre, merece tu reconocimiento». Mientras tanto, Lucía buscaba la manera de acercarse otra vez a su padre. Una amiga de su madre, doña Teresa, le entregó algo que resultó ser aún más revelador: un viejo medallón con las iniciales AB. «Camila me lo dio cuando eras pequeña», explicó Teresa. «Dijo que pertenecía al hombre que amó, y que un día te ayudaría a encontrarlo». Lucía apretó el medallón contra su pecho. Ahora tenía 2 pruebas, la foto y el colgante. «Con esto ya no podrá negarlo», susurró. Al anochecer,
Arturo salió de la empresa más tarde de lo habitual. Mientras caminaba hacia su coche, escuchó una voz temblorosa llamándolo. «Señor Beltrán». Se volvió, y allí estaba Lucía, con los ojos húmedos de lágrimas y la foto en la mano. «Por favor, solo escúcheme un minuto». Arturo dudó. Podía ver la desesperación en el rostro de la muchacha, y por primera vez decidió escuchar. Se acercó con cautela. «¿Qué es lo que quieres de mí?». Lucía respiró hondo, sacó la foto y el medallón, y los puso en sus manos. «No quiero su dinero. Solo quiero que sepa la verdad. Mi madre fue Camila, y yo soy su hija». El mundo de Arturo se detuvo. El retrato no mentía. Allí estaba él, joven y feliz, abrazando a Camila. Y aquel medallón, recordaba haberlo perdido décadas atrás. Las manos le temblaron. Esto no puede ser». Lucía lo miró con los ojos llenos de esperanza. «Míreme bien, señor Beltrán. ¿De verdad no ve a Camila en mí?». Arturo sintió un nudo en la garganta. Por un instante, fue como si la sonrisa de Camila hubiera regresado a través de aquella joven. Pero antes de que pudiera responder, un auto negro se detuvo bruscamente junto a ellos. Ramírez descendió y se interpuso entre Lucía y Arturo. «Señor, no escuche a esta impostora», dijo con firmeza. «Solo intenta manipularlo». Arturo, confundido, miró a su madre asistente y luego a Lucía. «No soy ninguna impostora», gritó ella. «Soy su hija». Los ojos de los transeúntes curiosos se clavaban en ellos. Arturo, abrumado, no supo cómo reaccionar. «Basta, basta por hoy», murmuró, entregándole el medallón a Ramírez sin pensarlo. Lucía lo miró con desesperación. «No puede negarlo. Usted lo sabe en el fondo». Arturo se metió en su coche, y el auto se alejó en medio del ruido de la ciudad, dejando a Lucía de pie, con el corazón desgarrado. Esa noche, en la mansión, Arturo apenas pudo dormir. Con el medallón recuperado, Ramírez se lo entregó discretamente a Elvira. Ella lo sostuvo con una sonrisa fría. «El pasado está muerto», susurró. «Y yo me encargaré de que siga así». Pero en la soledad de su habitación, Arturo no podía sacarse de la cabeza el rostro de aquella joven. Las dudas lo consumían. Si es verdad, si realmente es mi hija, ¿cómo pude vivir tanto tiempo sin saberlo? Mientras tanto, Lucía lloraba en su cama, pero la llama de la determinación seguía viva en su interior. No descansaría hasta que su padre reconociera quién era. Porque aunque el mundo entero la negara, el corazón no miente. El insomnio se había apoderado de Arturo Beltrán. Durante noches enteras daba vueltas en su cama, incapaz de apartar de su mente el rostro de la joven que lo había confrontado en la calle. Había algo irrefutable en su mirada, una mezcla de dolor y esperanza que lo perseguía en sueños. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Camila, aquella mujer que en su juventud lo había amado sin condiciones. El recuerdo de su sonrisa lo atravesaba como una daga. ¿Y si Lucía realmente es mi hija? El amanecer lo sorprendió en su despacho, rodeado de carpetas y papeles que no lograba leer. Decidió que debía averiguarlo por sí mismo. Mientras tanto, en su pequeño departamento, Lucía se levantó con renovada determinación. Aunque Arturo no la había reconocido, aunque Elvira había tratado de aplastarla, ella no se rendiría. Sobre la mesa reposaban las pocas pruebas que tenía, la foto amarillenta, otra carta que había guardado su madre y que milagrosamente no había caído en manos de Elvira, y su propia memoria de historias contadas en noches de pobreza. La carta, escrita de puño y letra por Camila, era clara. «Arturo, si algún día lees esto, quiero que sepas que Lucía es tu hija. No tuve el valor de enfrentarte, ni la fuerza para luchar contra tu madre, pero el amor que nos unió sigue vivo en ella». Lucía apretó la carta contra su pecho. «Esta vez no podrán callar a mi madre». En la mansión, Arturo comenzó a observar los movimientos de Elvira con más atención. Una tarde, mientras bajaba las escaleras, la sorprendió hablando en voz baja con Ramírez en el pasillo. «Esa muchacha no puede volver a aparecer», decía Elvira con frialdad. «¿Entendido?». Arturo se detuvo en seco. El corazón le golpeó el pecho como un tambor. «¿De qué muchacha hablas, madre?», preguntó con voz grave. Elvira se giró con una sonrisa fingida.
Oh, hijo, no es nada importante. Solo una intrusa que quiere dinero fácil. No le prestes atención. Pero Arturo no quedó satisfecho. Había vivido toda su vida confiando en su madre, pero ahora la duda germinaba como una semilla venenosa. Esa misma noche, Arturo buscó a Mariana, su hermana, otra vez. Ella lo escuchó atentamente, con la mirada seria. «Hermano», dijo Mariana, «si realmente crees que esa joven puede ser tu hija, solo hay una forma de saberlo. Habla con ella directamente, lejos de mamá». «¿Y si no lo es?», preguntó Arturo, con un dejo de temor en la voz. «Entonces al menos tendrás paz. Pero si lo es y no haces nada, vivirás con esa culpa para siempre». Arturo asintió. Sabía que Mariana tenía razón. Al día siguiente, Lucía trabajaba en una florería para sobrevivir. Entre ramos de rosas y girasoles, su mente estaba en Arturo. De pronto, un hombre de mediana edad se le acercó. «¿Eres Lucía?», preguntó con tono amable. «Sí, ¿quién lo pregunta?». «Me envía Mariana Beltrán». Lucía abrió los ojos con asombro. La hermana del millonario había escuchado su historia. «Quiere hablar contigo», continuó el hombre. «Pero debe ser en secreto». Lucía sintió que la esperanza volvía a encenderse. Esa noche, en un pequeño café apartado, Mariana se presentó con calidez. «Así que tú eres Lucía», la miró de arriba abajo y notó la semejanza. «No cabe duda, tienes los ojos de Camila». Lucía contuvo las lágrimas. «Mi madre me habló de usted. Dijo que era diferente a los demás Beltrán». Mariana sonrió con ternura. «Tu madre siempre fue especial. Y si tú eres su hija, entonces también eres parte de esta familia, aunque mamá intente negarlo». Lucía sacó la carta de Camila y se la mostró. Mariana la leyó en silencio, conmovida. «Esto es suficiente para mí», dijo con firmeza. «Y tarde o temprano, también lo será para Arturo». Mientras tanto, en la mansión, Arturo revisaba antiguos diarios personales que había guardado en su biblioteca. Entre las páginas encontró una nota escrita con rapidez, casi olvidada. «Camila me dijo que tenía miedo de mi madre. Me pidió que la protegiera, pero yo no supe cómo». Arturo cerró el cuaderno con un golpe seco. Su respiración era agitada. Ahora las piezas comenzaban a encajar. Los días siguientes fueron un torbellino. Arturo pidió discretamente a un investigador privado que buscara información sobre Camila y Lucía. No podía confiar en nadie de su entorno, mucho menos en Ramírez, que era los ojos y oídos de Elvira. El investigador regresó con un informe desgarrador. Camila había muerto recientemente en un hospital de barrio y había dejado una hija llamada Lucía, registrada solo con el apellido de la madre. Arturo quedó en shock. No había duda, la joven decía la verdad. Esa misma noche, Arturo confrontó a su madre en el salón principal de la mansión. «Dime la verdad, madre. ¿Lucía es mi hija?». Elvira, sentada en un sillón de terciopelo, sostuvo su taza de té sin inmutarse. «Esas son tonterías. Esa muchacha solo quiere tu dinero». Arturo golpeó la mesa con el puño. «Respóndeme». Elvira lo miró fijamente. «Sí», confesó al fin, con voz helada. «Esa niña es hija tuya. Pero nunca debió existir. Yo misma me aseguré de que Camila desapareciera de tu vida. Lo hice por ti, Arturo, para proteger tu futuro». Arturo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Cómo pudiste?», susurró, con lágrimas contenidas. «¿Cómo pudiste separarme de mi propia hija?». Elvira alzó la barbilla con orgullo. «Todo lo que hice fue para mantener limpia la reputación de los Beltrán. Esa niña no encaja en nuestro mundo». Pero Arturo ya no la escuchaba. La furia y la culpa lo consumían. «Lucía es mi hija», dijo con firmeza. «Y la reconoceré como tal, aunque tenga que enfrentar al mundo entero». Elvira lo observó con una mezcla de ira y miedo. Por primera vez, su control sobre su hijo se resquebrajaba. En otro rincón de la ciudad, Lucía regresó a casa con un brillo en los ojos. Mariana le había prometido que Arturo estaba empezando a abrir los ojos. Se sentó en su cama, tomó la foto de su madre y sonrió entre lágrimas. «Lo logré, mamá. Ya no podrán callar la verdad». Pero la guerra apenas comenzaba.
porque Elvira no estaba dispuesta a perder, y estaba lista para dar su golpe más cruel. El silencio en la mansión Beltrán era engañoso. Arturo había abandonado el salón después de la confesión de su madre, pero Elvira permanecía allí, con la mirada fija en la chimenea apagada. Su mano temblaba levemente al sostener la taza de té, aunque por fuera aparentaba serenidad. Sabía que el control sobre su hijo estaba en peligro. Durante años lo había moldeado a su antojo, pero ahora, la aparición de Lucía amenazaba con derrumbar todo lo que había construido. «No permitiré que una bastarda destruya lo que tanto me costó mantener», murmuró con voz baja, pero firme. Ramírez apareció discretamente en la puerta. «¿Me llamó, señora?» Elvira lo miró con esos ojos fríos que pocas veces mostraban compasión. «Ramírez, necesito que te encargues de algo delicado. Esa muchacha, Lucía, debe desaparecer de la vida de Arturo. Y no me refiero a desaparecer físicamente», aclaró, «sino a borrar cualquier posibilidad de que él la reconozca». Ramírez asintió, aunque un destello de duda cruzó por sus ojos. «¿Qué desea que haga?» «Ensuciale el nombre. Haz que parezca una oportunista, una estafadora. Quiero pruebas falsas, testigos inventados, lo que sea necesario. Arturo no debe volver a dudar de mí». Mientras tanto, Arturo caminaba por el jardín de la mansión con un peso insoportable en el pecho. La confesión de su madre había removido viejas heridas y una culpa que nunca imaginó llevar. Sacó de su bolsillo la carta que había recuperado gracias al investigador privado. La letra de Camila, dulce y firme, lo atravesaba. «Arturo, nuestra hija Lucía es lo mejor que me pasó en la vida. Si alguna vez el destino la lleva hasta ti, no la rechaces. Mírala con el corazón». Las lágrimas amenazaban con escapar, pero Arturo las contuvo. «Te lo prometo, Camila. No volveré a fallarte». Sin embargo, no imaginaba que Elvira ya estaba urdiendo su venganza. Lucía, por su parte, vivía los días más extraños de su vida. Entre el miedo a ser rechazada y la esperanza de ser aceptada, encontraba refugio en Mariana, quien la apoyaba como una hermana mayor. Una tarde, mientras arreglaba flores en la florería, un grupo de hombres trajeados entró abruptamente. El dueño del local la llamó aparte con expresión preocupada. «Lucía, lo siento, pero no puede seguir trabajando aquí». Ella lo miró sorprendida. «¿Qué? ¿Por qué?» El hombre evitó sus ojos. «Recibí una advertencia. Dicen que eres peligrosa, que intentaste estafar al señor Beltrán. Si no te despido, puedo perder el negocio». Lucía sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. «Eso es mentira. Yo nunca». «Lo sé, muchacha», suspiró el dueño. «Pero no puedo arriesgarme». Lucía salió del local con las lágrimas resbalando por su rostro. Sabía de inmediato quién estaba detrás: Elvira. En la empresa Beltrán, Arturo también empezó a escuchar rumores inquietantes. «Dicen que esa chica se hace pasar por tu hija para quedarse con tu fortuna», comentaban algunos accionistas. Incluso aseguran que fue vista en compañía de hombres poco confiables. Arturo apretó los puños. Reconocía la mano de su madre en cada palabra venenosa. Al llegar a su oficina, encontró un sobre en su escritorio. Dentro había fotos de Lucía reunida con un hombre desconocido en un café. Las imágenes sugerían complicidad, como si planearan algo turbio. Arturo se llevó las manos al rostro, confundido. Parte de él quería creer en Lucía, pero otra parte temía estar siendo manipulado. Esa noche, Mariana visitó a su hermano. Lo encontró en su despacho, rodeado de fotos y rumores. «¿Qué haces con esas porquerías?», preguntó, arrebatándole las imágenes. «Dicen que Lucía me está engañando», susurró Arturo, derrotado. Mariana golpeó la mesa con furia. «No seas ingenuo. ¿No ves que esto es obra de mamá? ¿Cuándo vas a entender que ella haría lo que fuera para mantenerte bajo su control?». Arturo cerró los ojos. «Quiero creerlo, Mariana. Pero, ¿y si tienen razón? ¿Y si ella solo busca mi dinero?». Mariana lo miró fijamente. «¿De verdad no viste la forma en que esa muchacha te miraba? Eso no era codicia, Arturo. Era necesidad, dolor, amor. Exactamente como te miraba Camila». Sus palabras calaron hondo. Arturo recordó aquella mirada, la misma que lo perseguía en sueños. Al mismo tiempo, Lucía recibía otra estocada. En su vecindario, comenzaron a circular rumores de que era una impostora. Algunos vecinos, antes amables, ahora la evitaban.
Una noche, mientras regresaba a casa, un grupo de personas la enfrentó. «Devuelve lo que no es tuyo», gritó uno. «No te aproveches del señor Beltrán», dijo otro. Lucía retrocedió con miedo. «No es lo que creen, yo no quiero dinero, solo quiero la verdad». Pero nadie quiso escucharla. Esa fue la noche en que comprendió que estaba sola contra un monstruo invisible. En la mansión, Elvira celebraba su victoria en silencio. «Todo está en orden», le informó Ramírez. «La opinión pública ya cree que la muchacha es una impostora». Elvira sonrió satisfecha. «Perfecto. Arturo no tendrá otra opción que olvidarse de ella». Pero su seguridad se quebró cuando Mariana irrumpió en la sala. «Lo que estás haciendo es monstruoso, mamá», gritó, con los ojos encendidos. Elvira arqueó una ceja. «Estoy protegiendo a mi familia». «No», replicó Mariana. «Estás destruyéndola». Elvira se levantó, su porte imponente llenando la sala. «No entiendes, Mariana. El apellido Beltrán no puede mancharse con bastardos ni con errores del pasado». «Lucía no es un error», respondió Mariana con lágrimas en los ojos. «Es nuestra sangre. Y Arturo lo sabe, aunque intentes negarlo». Elvira la miró con desprecio. «Entonces prepárate para caer junto con ella». Esa misma noche, Arturo salió de la mansión en secreto. Condujo hasta el barrio humilde donde vivía Lucía. No le importaron los rumores ni las fotos manipuladas. Necesitaba verla, escucharla, decidir con su propio corazón. Cuando llegó, encontró la puerta de su departamento entreabierta. «¿Lucía?», llamó con cautela. Adentro, todo estaba revuelto. Cajones abiertos, objetos rotos. Y en medio del desastre, la joven, llorando en el suelo. Al verlo, Lucía se levantó de golpe. «No quiero su dinero», gritó con desesperación. «Solo quiero que me reconozca». Arturo se detuvo, paralizado. La vio allí, vulnerable, y en ese instante entendió que ninguna mentira de su madre podía borrar lo que sentía. Se acercó lentamente y le tomó las manos. «Lucía, quiero saber toda la verdad. Desde el principio». Los ojos de la muchacha se iluminaron, aunque seguían empañados por lágrimas. «Entonces escúcheme, señor Beltrán. Porque mi madre me dejó una historia que usted necesita escuchar». Y así, en medio de la oscuridad de un departamento humilde, el muro de desconfianza comenzó a derrumbarse. Pero lo que ni Arturo ni Lucía sabían era que Elvira ya había planeado su siguiente movimiento, un golpe final que no solo pondría en riesgo la reputación de Lucía, sino también su vida. La tensión en la mansión Beltrán se respiraba en cada rincón. Arturo evitaba las largas conversaciones con su madre, y Elvira, aunque fingía calma, hervía por dentro. Había dedicado su vida a mantener el control absoluto sobre su hijo y sobre el imperio que llevaba su apellido, y ahora, una muchacha desconocida amenazaba con arruinarlo todo. Esa noche, en su habitación decorada con lujo excesivo, Elvira observaba su reflejo en el espejo. A pesar de las arrugas que la edad había dejado en su rostro, su mirada seguía siendo tan fría y decidida como cuando era joven. «Si esa niña no entiende con palabras, entenderá con hechos», murmuró. Llamó a Ramírez, quien llegó con su obediencia acostumbrada. «Ramírez», dijo, sentándose en su sillón de terciopelo, «lo que te pediré no será sencillo. Necesito que esa muchacha desaparezca». Ramírez abrió los ojos con nerviosismo. «¿Desaparezca, señora? ¿Está segura de lo que dice?». Elvira lo fulminó con la mirada. «No me hagas repetirlo. Arturo debe creer que todo fue un accidente. Solo así entenderá que no debe aferrarse a ese error del pasado». Ramírez tragó saliva, atrapado en la telaraña de lealtad y miedo. Sabía que oponerse significaba perderlo todo. Mientras tanto, en un rincón humilde de la ciudad, Lucía vivía con el corazón dividido entre esperanza y miedo. La visita de Arturo la noche anterior había cambiado algo en su interior. Por primera vez, sintió que quizás podía tener una familia. Sin embargo, los rumores, las miradas de desprecio en la calle y los insultos escondidos seguían lacerándola. Caminaba con la foto de su madre en el bolsillo como un escudo invisible, como si Camila la acompañara en cada paso. «Pronto, mamá», susurró mientras miraba el cielo nocturno. «Pronto él sabrá la verdad y no estaremos solas nunca más». Arturo, por su parte, ya no podía vivir con dudas.
Esa mañana, buscó a Mariana en su casa. He decidido, le dijo con voz firme. Voy a reconocer a Lucía como mi hija. Mariana lo abrazó con emoción. Sabía que abrirías los ojos, hermano. Camila estaría orgullosa de ti. Pero Arturo también sabía que su decisión desataría la furia de su madre. Estoy preparado, dijo con determinación. Ella no me controlará más. La noticia no tardó en llegar a oídos de Elvira. En un almuerzo en la mansión, Arturo la miró directamente a los ojos. Madre, voy a reconocer públicamente a Lucía. El silencio cayó como un balde de agua helada. Elvira dejó lentamente su copa de vino en la mesa y lo observó con un brillo peligroso. ¿Estás dispuesto a destruir tu apellido por una desconocida? Preguntó con voz cortante. No es una desconocida, respondió Arturo con firmeza. Es mi hija. Elvira golpeó la mesa con furia contenida. Eres un necio, Arturo. Una débil. No entiendes lo que está en juego. Lo entiendo mejor que nunca, replicó él. Y no permitiré que sigas decidiendo mi vida. Elvira respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Si eliges ese camino, yo también elegiré el mío. Esa misma tarde, Ramírez vigilaba desde la distancia mientras Lucía salía de la florería donde, a pesar de haber sido despedida, ayudaba a su antigua jefa con algunos encargos. Un automóvil negro esperaba en la esquina, con el motor encendido. El plan era simple: provocar un accidente cuando ella cruzara la avenida. Ramírez observaba con nerviosismo, su corazón golpeando como un tambor. En el fondo, sabía que aquello estaba mal. Pero la voz de Elvira resonaba en su mente: tu lealtad es lo único que te mantiene con vida, Ramírez. Lucía caminaba distraída, con un ramo de flores en la mano. El semáforo cambió a verde y se dispuso a cruzar. El automóvil aceleró de golpe. ¡Lucía!, gritó una voz a lo lejos. Era Arturo, que había llegado a buscarla. Lucía volteó justo a tiempo para ver las luces del coche acercándose a toda velocidad. Sus piernas se paralizaron. Todo ocurrió en segundos. Arturo corrió desesperado, la empujó con fuerza hacia la acera y el auto pasó rozando su cuerpo. El chirrido de los frenos se mezcló con los gritos de los transeúntes. El coche se dio a la fuga. Arturo abrazó a Lucía con desesperación. «¿Estás bien, hija mía? Gracias a Dios estás bien». Lucía, temblando, lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Hija?». Arturo la sostuvo con fuerza. «Sí, Lucía. Ya no voy a negarlo más. Eres mi hija». Las lágrimas corrieron por el rostro de la joven. Era la primera vez que escuchaba esas palabras. Esa noche, la noticia del atentado corrió como pólvora. Arturo utilizó sus contactos para investigar al conductor, pero todo parecía un misterio. No había cámaras que lo registraran, ni testigos que pudieran describirlo con precisión. Mariana, al enterarse, no tuvo dudas. Fue mamá. Arturo la miró con rabia contenida. Si descubro que intentó hacerle daño a Lucía, Mariana, no volveré a considerarla mi madre. En la mansión, Elvira se enteró de que el plan había fallado. ¿Cómo es posible?, gritó a Ramírez. Te dije que no podía fallar. Ramírez bajó la cabeza. El señor Arturo llegó en el momento justo, la salvó. Elvira apretó los dientes. Entonces será la guerra. Si Arturo está dispuesto a destruir nuestra familia por esa bastarda, yo estoy dispuesta a destruirlo todo. Su mirada reflejaba algo más que enojo. Era un odio que la consumía, un odio que la hacía capaz de cualquier cosa. Lucía, en cambio, dormía esa noche por primera vez con el corazón en paz. Arturo había pronunciado las palabras que tanto anhelaba escuchar. «Eres mi hija». Pero también sabía que la batalla apenas comenzaba. Porque su abuela estaba dispuesta a todo para arrancarle ese derecho. Y en el silencio de la madrugada, mientras Arturo la vigilaba con ternura desde la puerta de su habitación humilde, una promesa se sellaba en su corazón. Jamás volveré a dejarte sola. Lo que Arturo no sabía era que Elvira, herida en su orgullo y cegada por la rabia, estaba preparando su movimiento más despiadado. Esta vez, no solo pondría en juego la reputación de Lucía, sino también la herencia, el poder y hasta el propio apellido Beltrán. El amanecer en la mansión Beltrán no trajo calma,
sino un vendaval de tensiones. Arturo, después de lo ocurrido en la calle, estaba decidido a anunciar públicamente que Lucía era su hija. Quería borrar cualquier sombra de duda, enfrentar a la sociedad y protegerla de los ataques que sabía se avecinaban. Pero Elvira no se quedaría de brazos cruzados. Aquella noche, en su estudio, había dado instrucciones precisas a sus abogados más leales, hombres dispuestos a torcer la ley a cambio de favores y poder. «Quiero que destruyan a esa muchacha en los tribunales», ordenó con voz helada. «Usen cualquier recurso, pruebas falsas, testigos comprados, lo que sea necesario. Nadie debe creer que es una Beltrán». Uno de los abogados levantó la mirada, incómodo. «Señora, ¿no teme que el señor Arturo se enfrente directamente a usted?». Elvira entrecerró los ojos, su boca se curvó en una sonrisa fría. «Arturo podrá rebelarse, pero nunca ganará. Yo soy la dueña de este apellido». Lucía, aún temblorosa después del atentado, recibió una llamada inesperada. Una notificación judicial. ¿Una citación?, preguntó, incrédula, mientras Mariana leía el documento. «Tu abuela te acusa de usurpación, fraude y difamación», explicó Mariana con rabia. «Quiere que un juez declare que no eres hija de Arturo». Lucía apretó el papel entre sus manos, sintiendo como la injusticia la ahogaba. «¿Cómo puede odiarme tanto, si ni siquiera me conoce?». Mariana la abrazó con ternura. «Porque teme perder el poder, Lucía. Pero no estás sola. Esta vez Arturo luchará a tu lado». El día de la audiencia, los medios de comunicación se agolparon en las puertas del tribunal. Los flashes de las cámaras cegaban a Lucía, que caminaba tomada del brazo de Arturo. Él la protegía con firmeza, como si su sola presencia pudiera blindarla del mundo. Del otro lado, Elvira descendió de su auto de lujo rodeada de sus abogados. Su elegancia imponía respeto, pero su mirada transmitía veneno. Cuando madre e hijo se cruzaron en el pasillo del tribunal, el silencio se volvió espeso. «Aún estás a tiempo de detener esta locura, Arturo», dijo Elvira con voz grave. «La locura es seguir negando a mi hija», respondió él, sin apartar la mirada. Dentro de la sala, el juez pidió silencio. El caso había generado tanta expectación que incluso se transmitía en algunos noticieros en vivo. El abogado de Elvira presentó pruebas de que Lucía había falsificado documentos y buscaba enriquecerse. Mostró testigos que afirmaban haberla escuchado presumir de la fortuna que obtendría. Lucía, con lágrimas en los ojos, negaba cada palabra. «Eso es mentira. Nunca he buscado dinero, solo quería saber quién era mi padre». Elvira, sentada frente a ella, sonrió con frialdad. Para la opinión pública, aquella muchacha ya era una impostora. Pero Arturo se levantó con una fuerza que nadie esperaba. «Señor juez, yo mismo contraté un investigador privado. Aquí están los documentos médicos, las cartas y los testimonios que demuestran que Lucía es hija de Camila, la mujer que amé en mi juventud». El juez examinó los papeles. La sala murmuraba. «Además», continuó Arturo, mirando directamente a su madre, «tengo en mi poder un medallón que yo mismo le regalé a Camila hace décadas y que ella guardó para Lucía. ¿Cómo pudo llegar a sus manos si no fuera verdad?». Elvira perdió por un instante la compostura. Su rostro se tensó. «Ese medallón fue robado», alegó. «No, madre», gritó Arturo. «Tú misma lo ocultaste durante años, y ahora quieres borrar a mi hija de mi vida». El juez pidió orden en la sala, pero los murmullos crecieron. Por primera vez, la sociedad empezaba a dudar de Elvira. Los días siguientes fueron una tormenta mediática. Algunos periódicos defendían a Lucía, mostrando las pruebas aportadas por Arturo, mientras otros repetían los rumores fabricados por Elvira. La opinión pública estaba dividida. Lucía, agotada, lloraba en silencio en la pequeña habitación que compartía con Mariana. «Quizás no valga la pena», susurró. «Quizás nunca me acepten». Mariana tomó sus manos con firmeza. «No digas eso, Lucía. No estás luchando solo por ti, sino por tu madre. Ella te dejó este camino para que encontrases tu lugar en el mundo». Lucía cerró los ojos y recordó las palabras de Camila en una de sus cartas. «Nunca te avergüences de quién eres. Eres fruto del amor, y eso es suficiente». Arturo, mientras tanto, enfrentaba su propia batalla interna. Se sentía culpable por no haber protegido a Camila en el pasado, culpable por no haber reconocido a Lucía desde el primer momento. Pero esa culpa se transformó en determinación. Convocó a una rueda de prensa en la sede de su empresa.
Frente a docenas de periodistas y cámaras, habló con voz firme. Mi nombre es Arturo Beltrán. Y hoy quiero que el mundo sepa que Lucía no es una impostora. Es mi hija, fruto del amor verdadero que viví con Camila. Y la reconoceré ante la ley, ante la sociedad y ante Dios. Los flashes iluminaron la sala. Algunos periodistas intentaron cuestionarlo, pero su voz resonó con autoridad. No me importa perder dinero, reputación o negocios. Pero no volveré a perder a mi familia. Las palabras de Arturo se viralizaron en cuestión de horas. En redes sociales, muchos lo aplaudían por su valentía, mientras otros seguían dudando. En la mansión, Elvira miraba la televisión con el rostro desencajado. «¡Insensato!», gritó, arrojando su copa contra el suelo. Ramírez la observó con preocupación. «Señora, quizás sea hora de aceptar la verdad». Elvira lo interrumpió con una mirada de odio. «Cállate, Ramírez. Aún no he perdido». El conflicto llegó a un punto de quiebre. El juez convocó una última audiencia, decisiva. Allí se presentarían pruebas finales y se dictaría una resolución. Lucía entró temblando a la sala, pero Arturo la tomó de la mano con fuerza. «No tengas miedo. Pase lo que pase, siempre estaré contigo». Elvira llegó con su séquito de abogados, con la frente en alto, como si aún gobernara el mundo. Pero en el fondo, sentía que el terreno bajo sus pies se desmoronaba. El juez levantó la vista y anunció. Después de revisar todas las pruebas, escuchar a los testigos y analizar los documentos presentados, este tribunal reconoce a Lucía como hija legítima de Arturo Beltrán. Un murmullo ensordecedor recorrió la sala. Lucía rompió en llanto, abrazando a su padre. Arturo también lloraba, al fin liberado de años de engaños. Elvira, en cambio, quedó petrificada. Su plan, su imperio de control, se había derrumbado en cuestión de segundos. El apellido Beltrán ya no le pertenecía a ella, sino a la verdad. Pero la guerra aún no había terminado. Porque Elvira, humillada públicamente, guardaba un último recurso, una carta oculta que pensaba jugar como venganza final. Y en su mirada helada, brillaba la promesa de que el capítulo final sería el más cruel de todos. El fallo del juez aún retumbaba en la sala cuando Elvira salió, erguida como una reina destronada. Su rostro era una máscara de orgullo, pero por dentro ardía de rabia. Todo lo que había construido, toda una vida de control y manipulación, se le escapaba entre los dedos. «No dejaré que me derroten tan fácilmente», susurró al oído de Ramírez. En su mansión, rodeada de lujos que ya no significaban nada, Elvira abrió una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Dentro había documentos comprometedores, papeles de la empresa, cuentas secretas en el extranjero, acuerdos turbios. Con eso pensaba chantajear a Arturo, forzándolo a retractarse de su reconocimiento hacia Lucía. Pero lo que no sabía era que Mariana, con la ayuda de Lucía, había comenzado a seguir sus pasos. Esa misma noche, las dos mujeres, guiadas por una determinación férrea, descubrieron la verdad. Elvira había manipulado los negocios familiares durante años, usando a su propio hijo como marioneta. «Mira esto», dijo Mariana, mostrando uno de los documentos a Arturo. «Mamá no solo ocultó a Lucía, también se aprovechó de ti todo este tiempo». Arturo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero esta vez no hubo miedo, sino una fuerza renovada. Entonces ha llegado el momento de poner fin a su reinado. El enfrentamiento final fue en la misma mansión Beltrán. Arturo llegó acompañado de Lucía y Mariana. Elvira los esperaba en el salón, con los documentos en la mano y la mirada encendida de furia. «¿Vienes a entregarme a tu bastarda y a pedirme perdón?», preguntó con desprecio. «No, madre», respondió Arturo con voz firme. «Vengo a quitarte el poder que tanto usaste para manipularnos». Arrojó sobre la mesa las pruebas de los fraudes cometidos por Elvira. «Todo esto irá a los tribunales y a la prensa si no te apartas de nuestras vidas». Elvira quedó paralizada. Por primera vez, comprendió que había perdido. Lucía dio un paso adelante, con la voz temblorosa pero firme. «No quiero tu dinero, abuela. Solo quería que supieras que existo. Pero si lo único que recibo de ti es odio, entonces no te necesito». Arturo la abrazó con fuerza. «Ya no más lágrimas, hija. Hoy somos libres». Elvira, derrotada, dejó caer los documentos al suelo. El eco de su caída resonó como el fin de una era.
Días después, la prensa hablaba del escándalo Beltrán. La poderosa matriarca, desacreditada, se retiró de la vida pública. Arturo, por su parte, apareció en televisión con Lucía a su lado, presentándola oficialmente como su hija. Hoy recupero lo más valioso que un hombre puede tener, a su familia, dijo con lágrimas en los ojos. El público, dividido antes, ahora lo aplaudía. El coraje de Arturo y la inocencia de Lucía habían vencido a la mentira y la ambición. Lucía sonrió con ternura. Por primera vez en su vida, se sintió vista, reconocida, amada.